¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les envío un cordial saludo a todos ustedes, a sus apreciables familias, a todos los miembros de su familia, conocidos, amigos, seres queridos, vecinos, todas aquellas personas que ustedes tienen en contacto, pues reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo. El día de hoy vamos a continuar aquí, rodeado de esta hermosa naturaleza. Vamos a continuar con nuestras reflexiones de Lección Divina. Y para continuar, para empezar esta Lección Divina, pues de la mejor manera vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sus dones, de sus gracias, de sus carismas, que nos envíe ese Santo Espíritu para que nosotros podamos acoger su palabra, con esta misma palabra podamos confrontar nuestra vida, podamos discernir qué es lo que nos hace falta para cambiar y mejorar, para ser mejores cristianos, mejores testigos de Jesús, mejores seguidores y discípulos del Maestro. Si gustan, nos vamos a poner pues en las manos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles este mismo Espíritu para gozar siempre del bien y gustar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a iniciar con el primer momento de nuestra lección divina, que es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer el día de hoy en esta reflexión el capítulo número 2 del Evangelio de San Lucas, del versículo 21 al versículo 38. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días en que había purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivían por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa, que esperaba que Dios consolase a Israel y estaba en el Espíritu Santo, en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte hasta no haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la ley prescribía sobre él. Lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el alma, y a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora bien,
vamos a continuar con el segundo momento, que es la meditatio, la meditación de esta palabra del Señor. Recomendable acordarles pues que antes de pasar a este segundo momento, ustedes pueden hacer una pausa y volver a releer estos versículos quizás una o dos veces para que ustedes puedan tener mejor comprensión, para que puedan tener mejor relación con esta palabra y que puedan hacer su lectio divina de la mejor manera. Ahora bien, vámonos a la meditatio, que en el contexto estamos hablando en el capítulo pasado o en la reflexión pasada del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Y el nacimiento del Mesías no era un acontecimiento extraño para el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel esperaba el Mesías. Todo el pueblo de Israel tenía conocimiento, porque acordémonos que el pueblo de Israel transmitía las enseñanzas de generación en generación. Era lo que nosotros llamamos la tradición orante, la tradición que comúnmente de abuelos a padres y de padres a hijos se hacía esta transmisión de lo que el pueblo de Israel estaba esperando, de acuerdo a las promesas que Dios le había dado a Abraham y posteriormente pues la promesa que hizo con el rey David. Ahora bien, pues el pueblo, como conocedor de esta promesa, como conocedor de que un Mesías iba a llegar a sus vidas, a rescatarlos de la esclavitud, había ciertos sabios, ciertos profetas que pues conocían aún un poquito más de este suceso del nacimiento del Mesías. Pues bien, también acordémonos pues que en el contexto que Jesús es judío. Jesús es un judío también, nacido de una mujer judía como lo es María, y hijo de un padre judío como lo es José, de la casa de David. Entonces, como judío y como familia judía, tenían que realizar ciertos ritos, y más tratándose del primer varón, del primogénito. Entonces es ahí donde ya nos adentramos a lo que escuchamos en el Evangelio. En el Evangelio escuchamos que cuando se le cumplen los 8 días de nacimiento al niño Jesús, lo llevan para el rito de la circuncisión. Acordémonos que en la ley judía todos los varones debían de ser circuncidados a los 8 días. A los 8 días debían de llevar los padres al varón, circuncidarlos, y ahí le ponían el nombre a la criatura. En este caso, como dice el Evangelio, cuando lo llevaron a los 8 días, le pusieron el nombre de Jesús, aquel nombre que el ángel les indicó cuando el momento de la anunciación. ¿Sí? O sea, obedeciendo al mandato del ángel, al anuncio del ángel Gabriel, le ponen por nombre Jesús, siendo que este es el nombre que le correspondía. Después nos dice el Evangelio que cuando se cumplieron también los días en que debían de purificarse, regresaba después de los 8 días a casa la mujer con su hijo, cumplía una serie de días para esto de la presentación al templo. Y estas leyes las podemos encontrar precisamente en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico. Podemos encontrar todas estas leyes que los judíos tenían que hacer, de purificarse, de presentarse a la circuncisión, de presentarse al templo. Todas estas, tradiciones judías que ellos realizaban desde Moisés. Pues bien, los padres de Jesús cumplen cuidadosamente con las prescripciones de la ley, ¿sí? De la ley, como lo dice pues el libro de Levítico, que ya les expliqué, y el libro del Éxodo. Después de cumplir los días de la purificación, llevaron a Jesús a presentarlo al templo, como está escrito, dice el Evangelio, en la ley del Señor, y sí, así está escrito en el Levítico y en el Éxodo. Y al presentarlo, tenían que también dar una ofrenda, ofrecer una ofrenda. Y esta ofrenda era la de 2 tórtolas o 2 pichones.
Su ofrenda es significativa porque miren, su ofrenda no es que para cierta cosa eran ciertos animales, no. El hecho de ser dos tórtolas o dos pichones es que significaba una ofrenda de pobres, de gente humilde, de gente sencilla, puesto que no tenían pues para más. Entre las ofrendas acordémonos que había ovejas, cabritos, toros cebados, pero la ofrenda de los pobres pues eran dos tórtolas o dos pichones. Dice, le ofrecen esa ofrenda conforme también a lo que dice en la ley del Señor. Y aquí nos adentramos a digamos, estos versículos que acabamos de leer, a la parte medular de estos versículos. Dice, vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso. O sea, llevaba una vida justa y piadosa este hombre Simón. Ha llegado al templo, era de la clase de los escribas, de aquellos conocedores de la ley. Hace un momento les decía, todo el pueblo conocía las profecías, conocía las promesas, pero los escribas principalmente, acordémonos que eran los maestros de la ley, los que enseñaban en la sinagoga, los que ocupaban los primeros lugares, entonces eran más conocedores. Y Simeón pues no era la excepción. Aparte, por lo que dice en el versículo 25, que este hombre justo y piadoso Simeón era un hombre que esperaba que Dios consolase a Israel y estaba en él el Espíritu Santo. O sea, sumémosle un detallito más a la vida de Simeón, o al hecho de que era conocedor perfectamente de las leyes y de los escritos del Antiguo Testamento, pues que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, Simeón pues sabía perfectamente lo de esta profecía del Mesías, y el Espíritu Santo lo guía hacia el Mesías. Los capítulos siguientes dicen, el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte hasta no haber visto al Cristo, hasta no haber visto al Cristo del Señor. Dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres de Jesús introducieron a Jesús en el templo para cumplir la ley prescrita sobre él. Fíjense cómo ese Espíritu lo lleva hacia Jesús, lo lleva hacia el Mesías. Imagínense ustedes cuántos bebés no llevaban a presentar en ese momento a Jerusalén. Cuántas personas no estaban ahí, cuántas familias no estaban ahí. Y cómo Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva hasta encontrarse con el Mesías. ¿Y qué sucede? Algo maravilloso que nos narra la Sagrada Escritura cuando nos dice, al encontrarse con el Mesías, lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Este gloria de tu pueblo Israel que el Espíritu Santo evoca en Simeón para que se lo diga delante de los padres del niño, no es otra cosa más que está inspirado en el libro de Isaías, en una de los escritos de Isaías, en el capítulo 42, versículo 6. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo y ser luz de las naciones. Fíjense, es ahí donde se inspira en este texto Simeón, y dice esto, movido por el Espíritu, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Dice, su padre y su madre estaban admirados de todo lo que decía de él el sabio Simeón. Simeón los bendijo y dijo a su madre. Aquí viene una profecía para María, una profecía que nosotros vemos cumplida por todo lo que le sucede a María. Dice, le dijo a María su madre, este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma
una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. También en este versículo encontramos una nota exegética que dice: María, hija de Sión, llevará en su propia vida el destino doloroso de su pueblo. El símbolo de la espada se inspira en la lectura de Ezequiel 14:17 o en Zacarías 12:10. Entonces ya ven, esto que les decía yo de una espada, y a ti mujer una espada te atravesará el alma, pues acordémonos cuánto no sufrió la madre de Jesús en esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Desde su detención, desde su flagelación, desde su caminar hacia el Gólgota, desde su crucifixión y por supuesto en su muerte. Esa espada, o sea, María en su corazón iba a sentir ese tormento del dolor que su hijo iba a estar sufriendo y iba a sufrir, y Simeón ya se lo estaba profetizando. Dice también lo que leímos: había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. De edad avanzada, nos habla el Evangelio que era una mujer que en su juventud estuvo casada 7 años, después quedó viuda y a sus 84 años servía a Dios con oración y ayuno en el templo. Podemos hablar que Ana es un testimonio, es un ejemplo de estas mujeres piadosas que encontramos en las iglesias, quizás mujeres que ya enviudaron, mujeres que todavía tienen a su marido y a hijos ya casados o grandes y que dan servicio en los templos, en nuestras parroquias, o que prestan un momento de su vida para alabar y bendecir a Dios en diferentes apostolados. Pues Ana también a su vez pues alababa y bendecía a Dios con oraciones y ayunos en el templo. Y cuando Ana se presenta en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, Ana también tenía palabras destinadas para Jesús en esta presentación al templo, porque también de alguna manera a Ana el Espíritu Santo la había movido para estar en ese momento. Y Ana, como mujer de oración, como mujer de ayuno, pues también era una mujer muy sabia. Esta profetisa le dice a aquellos personas que estaban en el templo cosas maravillosas precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Confrontarnos con esta palabra y poder decir: ¿quiénes de nosotros cuando tenemos un tiempo libre lo aprovechamos para la oración, para la meditación, la lectura de la palabra de Dios, muy importante, para tener un encuentro con Cristo? Estamos viviendo un día después de la beatificación de Carlo Acutis, y el cual en su vida, en su testimonio, nos enseña, basándonos y partiendo de su frase: la Eucaristía es mi autopista al cielo, pues nos enseña que precisamente hay que aprovechar esos momentos en los que podemos tener la oportunidad de estar con el Señor y poder tener la oportunidad de tener ese encuentro en la Eucaristía con nuestro Señor. También Carlo Acutis él mismo nos enseña y nos dice que él supo aprovechar cada momento de su vida para estar con el Señor, y su frase lo dice todo, lo dice: yo sé que no desperdicié ningún momento de mi vida en hacer las cosas que a Dios no le agradan. O sea, todo lo contrario, hizo cosas que le agradaran a Dios, como asistir en la caridad a los necesitados, como asistir a la Eucaristía para mediante ese alimento que nos da la vida eterna, que es Jesucristo, pues llenar su espíritu, ir acrecentando ese espíritu. También era muy asiduo a la adoración al Santísimo Sacramento, a la vida de oración, a la vida de la lectio de la liturgia de las horas, la oración oficial de la iglesia, pues a tener muchos momentos de oración en todo su día. Esto es otro ejemplo pues de aprovechar precisamente
y hacer las cosas según la ley de Dios. Acuérdense que en este texto dos veces se menciona esta frase, según estaba escrito en la ley de Dios. Y pues la ley de Dios aquí la tenemos, la conocemos, Jesucristo nos la dice en el Evangelio cada domingo que vamos al encuentro del Señor en la Eucaristía, pues escuchamos esa ley de Dios, escuchamos esa palabra, escuchamos la recomendación por parte del sacerdote o por parte de Jesús a través del sacerdote en la homilía. ¿Y nosotros qué tanto ponemos en práctica eso? Pues así como Carlo Acutis, así como Simeón, así como Ana, que eran personas que conocían la palabra de Dios hace 2000 años, Simeón y Ana, Carlo Acutis hace 20 años aproximadamente. Él fallece, él nace el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres van a Italia, a Milán, ahí viven toda su vida y a la edad de 15 años es cuando le detectan una leucemia fulminante y a los pocos días de detectarle esta leucemia fallece. Una vida muy corta, pero una vida llena de encuentros con Jesucristo nuestro Señor. Una vida muy fructuosa y una vida pues que nos enseña a nosotros que también ahí tenemos el caminito, un testimonio, un ejemplo actual para llegar a la santidad. Sí se puede, como dice el Papa Francisco, sí se puede y es prueba de que sí se puede llegar a la santidad en estos tiempos. Solo hay que utilizar y seguir los caminitos o la autopista, como nos dice Carlo en su frase, que nos lleva al cielo, que es la Eucaristía por excelencia. Amigos, ahora vamos a continuar con nuestra reflexión de este día y vamos a pasar al tercer momento, que es la contemplatio, la contemplación. Acordémonos que la contemplación es ese regalo que Dios nos da a través de su palabra, con una frase, un versículo, con una pequeña palabra que nos llega al corazón, que nos toca el corazón, que nos hace que este corazón vibre, que este corazón rimbombee, que este corazón lata más fuerte y que esa frase nos ayuda y nos recuerda en ciertos momentos de nuestra vida ordinaria las maravillas de Dios, lo que Dios nos regaló en esa reflexión que hicimos y que nos dio el regalo de la contemplación. La contemplación que a mí me dio en esta reflexión que acabamos de tener, que acabamos de leer en este capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, es la siguiente. A mí me llegó mucho esa frase que le dice Simeón a María: y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Esa es la contemplación que a mí el Señor me regala, que esa frase que me llegó, que inmediatamente, apenas abrir la palabra de Dios y ver este pasaje, inmediatamente me recuerdo: y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con nuestro cuarto momento, con nuestro cuarto paso de esta lectio divina, que es la oratio, la oración. Recordemos que la oración es lo que nosotros le devolvemos a Dios con la ayuda de esta palabra que reflexionamos, en ese diálogo que nosotros como cristianos católicos sabemos que es una oración, ese platicar con Dios. Y nuestra oración pues puede ser de súplica, de perdón, de arrepentimiento, de acción de gracias, de intercesión, puede ser inclusive nuestra oración. Yo les comparto la oración que el Espíritu Santo me inspira con esta palabra que acabamos de reflexionar. Señor Jesús, te pido que así como tus padres, José y María, cumplieron todas las cosas de la ley, te pido también, Señor Jesús, que así como Simeón y Ana te reconocieron apenas recién nacido, con esa esperanza que llevaban en su corazón de las promesas que el Padre le había hecho al pueblo de Israel, te pido que a mí me permita, Señor Jesús, que yo también haga lo posible y ponga toda mi voluntad en obedecer tus leyes, en obedecer tus mandatos, en seguir lo que tú nos dices a través de tu palabra.
y que así como Ana y Simeón se alegraron, gozaron al encontrarse contigo, también yo goce, me alegre, y que ese gozo y esa alegría sirva para ir a llevar a tu palabra a los demás. Así como Ana se llenaba la boca de gozo de decirle a todo el pueblo de Jerusalén las maravillas que de ti iban a venir, hablarles de ti, que también me permitas, Señor, decirle a mis hermanos y hablarles de las maravillas, de las bondades, de la generosidad y misericordia de nuestro Padre Celestial tiene para todos nosotros. Que así como el mandato que tú le diste a los apóstoles al partir de esta tierra, vayan y prediquen el Evangelio a todas las gentes, yo también, Señor Jesús, me permitas llevar la buena noticia a todos mis hermanos, aquellos que no te conocen, que yo pueda llevar esa palabra, llevar ese mensaje de esperanza, de amor, ese mensaje de bondad, de misericordia, de paz que tú solo nos das. Gracias, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, ya para terminar esta meditación de la Lección Divina, pues vamos a hacer una oración final para terminar con nuestra reflexión del día de hoy. Y mi oración final se las comparto y les pido que se unan a mí. En esta oración vamos a pedir y vamos a tener como intención pues orar por todas aquellas personas que se encuentran enfermas de esta situación del COVID, por todos los doctores, enfermeras, personal de higiene de los hospitales, personal administrativo, todas esas personas que están también desgastando su vida por cuidar y por poner su granito de arena para que estas personas puedan salir adelante de su enfermedad. También por aquellos enfermos que están en los nosocomios, en los hospitales de cualquier otra enfermedad, vamos a pedir también por ellos en esta oración, que es la oración de los hijos de Dios, la oración que Jesús nos enseñó. Los invito a todos a poner en su corazón esta intención. Por todos traigan a su mente a todas las personas enfermas que les han pedido una pequeña oración por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Les envío un caluroso abrazo, un saludo a todos, que se encuentren bien y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.